Amén. Yo quiero dar a ese estudio el nombre de los agentes de Dios sobre la tierra. Agentes de Dios. Sí. ¿Qué tipo de agente, hermano? 007, James Bond, esas cosas? No, muy más grande, más elevado que eso. Usted sabe que Dios se manifestó en la tierra usando su agente Jesucristo. Amén. En verdad, Dios creó todas las cosas por medio de ese su agente, el agente de su creación. ¿Sí? Entonces, desde el principio, Dios estaba mostrando para nosotros, es eso que su palabra nos demuestra, que Dios usa agentes para se comunicar o para se tornar conocido. Bueno, hoy, en esos días, en la tierra, Dios, para se tornar conocido, los agentes que Él está usando en la tierra somos nosotros, su iglesia. Entonces, ese es un tema que yo quiero tratar. ¿Sí? ¿Usted está se comportando como un agente de Dios en la tierra? O sea, Dios solamente va a se tornar conocido hoy por medio de usted, de su testimonio, de su palabra. Entonces, no somos agentes de Dios. Dios quiere se tornar conocido, Dios quiere reflejar, Dios quiere actuar, Dios quiere hablar por medio de nosotros. Quando digo isso, você não pode pensar que, como eu dije, isso não é somente por meio de ministros. Ah, sim, os ofícios, o ministério quíntuple. E você não pode pensar que, não, são os ofícios, pastor, maestros, doutores, o que mais aí? Profetas, são esses que Deus usa como seus agentes para falar com nós outros? Não. A igreja de Jesucristo é a agência de Deus na terra. Dios quiere hablar con el mundo, quiere ser conocido por el mundo por medio de usted, por medio de nosotros. Y yo quiero tratar un poco de eso, ¿sí? Quizás no voy a leer todo lo que está aquí, yo tuve que preparar un texto y hasta cambié muchas cosas aquí en español para ayudar, porque usted sabe que soy limitado en su idioma, pero más una vez yo espero que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pueda ayudar a usted para traducir las palabras que me faltan. Amém, hermanos? Amém. Então, eu tenho um texto da Bíblia que eu quero ler aqui como base. Quero que você abra aí sua Bíblia, se você a tem. E vamos abrir em Juan 15. Vamos ler Juan, Evangelho de Juan, capítulo 15. Vamos ler os primeiros 8 versículos. Juan 15, versículo 1 hasta 8. Aqui habla de la vid verdadeira e de sus ramas, ou aqui em sua tradução diz pâmpano. Essa expressão pronuncia pâmpano, pero parece que não é uma palavra muito usual usada por vocês, sim? Seria ramas ou que outra palavra poderia ser? Varas. Há essa palavra varas também? Brotos, sim, pero varas está melhor. Ou ramas, sim. Todos. Juan 15, 1 a 8. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a vid verdadeira e mi Padre é el labrador. Todo pámpano que em mim não lleva fruto, lo quitará. E todo aquele que lleva fruto, lo limpiará para que lleve mais fruto. Já vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid, así vosotros, si no estuviereis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. En esto es clarificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Digo gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, por esta palabra y en este momento pedimos a ti su dirección por medio de tu Espíritu para nos enseñar y nos aclarar esta Escritura, para comprender ese tema que propusemos en nuestro corazón en este momento, Señor, para hablar. Que usted, Señor, nos ayude a comprender de qué manera nosotros como la Iglesia de Jesucristo podemos estar aquí como sus pámpanos, porque Él es nuestra vid, y es de esta vid que viene la vida que necesitamos. La vida eterna solamente está en Jesucristo, en esta vid, pero Jesucristo es la videra, y comprendemos aquí que tú eres el labrador. Entonces, Señor, toda esta obra es tuya. Entonces, ayúdanos para aquí estarmos comprendiendo esta palabra y que nuestros corazones estén abiertos para comprender, y después de ese servicio, Señor, podemos salir de aquí con nuestros corazones alegres y poder dar testimonio de más esa enseñanza que el Señor nos concede en este día de domingo. Pedimos esto, Señor, y creyendo que usted nos ayudará en esto, nosotros te agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, aquí, si usted acompañó la lectura que hicimos, Jesús dijo, o empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué decir verdadera? ¿No bastaba decir yo soy la vid? No. Él dijo la vid verdadera porque existe una falsa. Amén. Amén. Entonces, por eso que él dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque hay una falsa vid. Amén. Y si hay un labrador de esa vid verdadera, nesta otra vid falsa, hay también un labrador para esta vid falsa. Sí, correcto. ¿Sí? Y vea que él dijo que la vid verdadera tiene sus pámpanos o ramas o varas para producir frutos. Pero en verdad, la otra vid, que es la vid falsa, también tiene sus pámpanos, también tiene sus varas y también van a producir sus frutos. Amén. Y yo quiero decir algo para usted. Esos frutos de la vid falsa es, en verdad, para muchos, muy más bonitos, mejores, más grandes do que los frutos de la vid verdadera. Sí, correcto. Basta usted contemplar os grandes templos de como que está em sua Bíblia, da grande Babilônia rameira, sim? Está assim? Quantos templos? Sim? Muito ricos, bonitos, sim? A palavra que temos em português é suntuosamente, ou seja, muito ricos, muito bem decorados, muito grandes. Suas obras são grandes, são bonitas. Pero es una vid falsa. Amén. Pero tiene sus obras, tiene sus frutos. Y los frutos de la vid verdadera no es muy apreciada por el mundo, pero es la vid verdadera. Amén. Vino por un labrador verdadero. Amén. Amén. Y entonces, él dijo aquí que esas varas o pámpanos, para producir los frutos de la vid verdadera, necesitan ser limpias. Para que pueda entonces, ¿o qué? Frutificar. Amén. Y lo que lava esos pámpanos es la agua de la palabra. Amén. La doctrina, Sí, correcto. la enseñanza de Dios. Que Él dijo que para nosotros es, o para Él, es como un orvallo. Está así su Biblia también. Mi doctrina cae a usted como un orvallo. Está así nuestra traducción. ¿Sí? No recuerdo cómo que está en español. Pues es la palabra que se usa. O sea, é como la agua para limpiar, para regar el suelo. Entonces, essas ramas ou varas ou pámpanos necessitam entonces estar conectadas com a vid verdadeira para que eles puedan frutificar. Amén. Pero os frutos não pertenecem exatamente a las varas, não são as varas, não são os pámpanos que vão produzir os frutos, são a vid. La vid verdadeira. Esses frutos são de ella. Sí, amén. ¿Sí? Son la vid verdadera que va a producir esos frutos en estas varas o en los pámpanos. Pero, sin embargo, la vid solo es conocida por los frutos que las ramas dan.
Sí, amén. Correcto. Para que la vid sea conocida, ella tiene que se manifestar por medio de las ramas, los pámpanos. De modo que es solo a través de las ramas que la vida de la vid se manifiesta y se conoce. Sí, correcto. Amén. El apóstol Pablo dijo que por medio de la iglesia, el poder, la palabra que está aquí, su traducción es potencia. La potencia, o sea, el poder de Dios, del Espíritu Santo, él opera, o sea, se manifiesta una vez que ella está unida a él. Amén. Se usted, como essas ramas dessa vid, está conectada a ele, você então vai frutificar e ele vai se tornar conhecido. Sua potência, seu poder se torna conhecida. Sí, amén. Conhecido por meio de estas pâmpanos ou varas. Efésios 3, 20 a 21. E aquele que é poderoso para hacer todas as coisas muito mais abundantemente de lo que pedimos ou entendemos, por la potência que obra em nosotros. Amén. Vea, através de nosotros la potencia y el poder de Dios se torna conocido. A Él sea gloria en la iglesia por el Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos. Amén. Amén. Entonces Pablo dijo que el poder de Dios opera hoy a través de su iglesia. Sí, correcto. Siendo así, la iglesia es el medio por el cual Dios se hace conocido y manifestado. Amén. Tanto su poder como su gloria, que a palavra glória, às vezes em grego, é doxa e quer dizer juízos, quer dizer opiniões, quer dizer valores de Deus. Então, é por meio da igreja que essas coisas todas são conhecidas. E é por isso que o apóstolo Pablo também dijo que Deus põe em nós su querer, Amén. lo que significa que Ele muestra através de sua palavra qual é sua vontade para nós. E la introduce en el corazón del elegido para que essa voluntad prevalezca. Amén. Porque usted sabe que no hay nada de bien en nosotros. Ya estudamos eso, ¿sí? Ya comentamos sobre eso. Nosotros no estamos buscando a Dios por nuestra propia voluntad. Dios tuvo que colocar en nuestros corazones su espíritu, su voluntad, su palabra. Es lo que está en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. No fue por voluntad de usted, fue voluntad de Él. Poner en nosotros y en usted su querer, el querer de Él y el hacer de Él. Entonces las cosas buenas que hacemos somos nosotros. No. Es Él por medio de nosotros. La vid siendo conocida por medio de sus pámpanos, sus ramas. Entonces, cuando dejamos la voluntad de Dios prevalecer sobre la nuestra propia voluntad, entonces estamos permitiendo que su vida, su carácter, sean entonces reflejados en nuestra propia vida. Todo lo que necesitamos hacer es salir del camino y dejar que Dios tenga su propio camino entre nosotros. Entonces, Dios, Él usa de facto ministerios también para se tornar conocido, para nos ayudar a conocer su palabra. Dios usa el ministerio quíntuple, los 5 oficios, para que Él pueda por medio de ellos se comunicar o comunicarse con su pueblo. Pero por eso es necesario que el propio ministro salga también del camino para que Dios pueda usar el don que está en él. Muchas veces usted va a leer en los sermones de hermano Branham que él decía, ahora tengo que salir del camino, tengo que salir de escena para que Dios pueda entrar en su camino en escena para hacer sus señales, para hacer la sanidad. Pero si alguien está deseoso de oír a un hombre que solo usa el nombre de Dios, pero sostener sus propias ideas y doctrinas, uno estará tan perdido como el otro. O sea, aquel que predica sus propias doutrinas está perdido y aquel que escucha solamente a ese está perdido junto con él. El ministro necesita entonces salir del camino con sus propias ideas, con sus opiniones, para que Dios, con su palabra, su doctrina, puede ser representado en él. Sí, amén. De lo contrario, solo el hombre será exaltado y no Cristo. Cristo quer ser exaltado,
conocido por medio de su iglesia. Pero la iglesia tiene que estar sometida a él. Amén. Correcto. No al hombre, a su palabra. Amén. El hermano Branham dijo, la invasión de los Estados Unidos. Y yo algunas veces pienso en mi ministerio y veo gente venir. Y me meto en un cuarto de hotel, digo, Dios, ¿a quién viene la gente a ver? ¿A mí o a ti? Yo voy a hacer la misma pregunta. ¿Usted vino aquí para ver el José Luis, Diógenes o Dios, su palabra? La palabra de Dios. Sí. Hermano Branham hacía esta pregunta. Ese pueblo que está aquí, porque eran millones y millones, muchos millares, ¿sí? ¿Quiénes están deseosos de ver aquí? ¿A mí o a ti? ¿Ve? Si ellos vienen a ver a mí, todavía están perdidos. Pero, oh Dios, hazme pedazos, llévame. Yo quiero representarte a ti, delante de quien me pararé algún día, con manos temblorosas y un cuerpo tembloroso y débil, mirándote, sabiendo que mi alma depende de tu decisión. Exaltemos a Cristo. Correcto. Démoslo ahí. ¿Sí? Entonces, él sabía que él estaba apenas allí como un vehículo, una vara, un pámpano, ¿sí? Pámpano, para que la vid pudesse mostrar su vida por medio de él, por medio de su ministerio. Sí, amén. Correcto. Ahora vamos a tratar un poco de ese tema de la agente de Dios, porque yo dije a usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue un agente de Dios. Amén. Sí. La vida necesita, como dice, de los pámpanos. En verdad, es Jesucristo quien lo dijo, para manifestar sus frutos. Dios siempre necesitó entonces de agentes para por medio de ellos manifestar su propia vida. Dios siempre necesitó usar a alguien para hacerse conocer, y el primero que él usó desde el principio fue su hijo primogénito. Sí, amén. Él usó su hijo como el agente de su creación. Pues antes que el mundo fuera creado, Dios hizo todas las cosas por medio de su hijo, solamente. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros hemos usado innumerables sermones que demuestran, sermones del hermano Branham, donde él enseñaba que el Hijo de Dios poseía una preexistencia, porque Dios usó este Hijo para crear todas las cosas? Sí, amén. Algunos ministros de ese mensaje discrepan del hermano Branham, no será de nosotros, pero del hermano Branham, y se sienten muy molestados con eso. Y están hasta diciendo, yo escuché un ministro unitario de mensaje en Brasil diciendo que nosotros estamos predicando la doctrina de la Trinidad, porque los trinitarios creen o enseñan que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo una preexistencia. Sí, y el hermano Branham enseñó eso. Él no enseñó Trinidad, hermanos. Él enseñó la doctrina de la Biblia. Correcto. ¿Sí? Entonces, Dios es el creador, pero Él usó su Hijo como su agente para crear todas las cosas. El hermano Branham, él cree que cada grupo religioso posee una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Voy a repetir, solamente porque él usó o creía una cosa que los otros, como los trinitarios, creían, no quiere decir que él era un trinitario o unicista. Porque él dijo, hay un poco de verdad en todos esos grupos. En un sermón de hermano Branham, él va a decir así, los acontecimientos modernos son clarificados por profecía, de 65. No es parte del evangelio. Los metodistas tienen parte. Los bautistas, presbiterianos y demás, ellos tienen una parte del evangelio, pero no todo. El católico, sí, el católico tiene parte de ella. Los testigos de Jehová, todos los demás. Pero tiene que ser toda la palabra. Sí, amén. La palabra entera, la palabra de la hora es lo que cuenta. Amén. Y la palabra de la hora no es una parte, es toda la palabra, Amén. Amén. toda la enseñanza. Y nosotros nunca lo haremos hasta que Dios unja a un profeta que pueda pararse y decirla, o usar como su agente, ¿comprende? Claro. Y confirmarla y probar que ella es correcta. Eso pasará por entre la gente y ni se darán cuenta, así como siempre ha sucedido.
Sí, correcto. ¿Comprende por qué yo dije a usted que los agentes de Dios o los frutos de la vida verdadera no es muy conocido, apreciada? Porque el hermano Branham dijo, las personas no darán cuenta. ¿Sí? Porque no hay conocido. Entonces, solo porque el hermano Branham dijo que no existe infierno eterno, y eso es también una enseñanza de los adventistas. No quiere decir que ele era um adventista. Não há inferno eterno. Oh, essa não é enseñança dos adventistas. Não, não sou adventista. Ellos tienen parte. No toda. Solo porque el hermano Branham dijo que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó como el arcángel Miguel, que es también una enseñanza de los testigos de Jehová, no quiere decir que el hermano Branham era un testigo de Jehová. Solo porque el hermano Branham enseñó la misma cosa que los unicistas, de que Dios se manifiesta por medio de oficios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no quiere decir que él sea un unicista o que él coincidía con toda la enseñanza unicista. Y de nuevo voy a repetir ese mismo ejemplo, solo porque el hermano Branham creía que el Hijo de Dios tuvo una preexistencia como los trinitarios, no quiere decir que él era un trinitario. Há um pouco de verdade, hermanos, em todos esses grupos, pero ellos não têm toda a verdade. Pero Deus usou nesses últimos dias um agente suyo, um profeta, para que toda a verdade, a palavra inteira, se tornasse conhecida. Ou antes, Deus queria ser conhecido por meio de esse seu agente. Sí, toda su palavra. ¿Para qué eso? Bueno, Jesús dijo que las ramas tienen que ser limpias y es pela palabra. Sí, claro. Y Dios usó un agente para limpiar una novia en esos días de toda suciedad para que ella pueda estar lista para recibir el Cristo cuando Él viene. Amén. ¿Sí? Sí, bien. Amén. Entonces, la gran indignación que los unicistas del mensaje, tanto de Brasil como en todo el mundo, que ellos poseen, es con la declaración que el hermano Branham hizo en su sermón Preguntas y Respuestas sobre Génesis, cuando él explica que el hagamos de Génesis 1:26 se trataba de un diálogo, una conversa entre Dios y su agente, Jesucristo. ¿Sí? Por nosotros leemos y entendemos de la misma manera que el hermano Branham leía y entendia, ensinava, eles, esses unicistas, nos chamam agora de trinitários. Essa enseñança dos trinitários. Eles dizem que Deus falava com seu Hijo. ¿Sí? Pero nosotros unicistas compreendemos que Deus falava com os ángeles. E há um sermão do hermano Branham que ele dizia que Deus estava falando ali com seus ángeles quando dijo, hagamos. E já expliquei para você que isso é uma tradução equivocada. Eu expliquei para isso para vocês, sim? Vocês compreenderam isso? Então, ellos se baseiam hasta mesmo em uma tradução incorreta para ensinar sua enseñança unicista. Tento se apegar, compreende essa palavra? Tento se possuir todas as ferramentas disponíveis, seus razonamentos carnais possíveis para exponer não a luz da vida verdadeira, pero a luz ou tinieblas de uma vida falsa. ¿Sí? Entonces, amén. Entonces, el Hijo era solamente un agente de Dios. Amén. Y ellos están usando la escritura de Génesis 1:27, donde se dice que creó Dios pues el hombre. Entonces, ellos dicen, no fue el Dios con su Hijo que creó su Hijo, fue Dios. Entonces, cuando Él creó el hombre, ¿sí? Era Dios creando, no era un Hijo creando. Sí, es verdad, pero el propio Hijo dijo que no era Él que hacía las cosas, era Dios que hacía. Dios es el verdadero creador. ¿Sí? La vid es la verdadera, que es Jesucristo, pero fue el labrador, el Padre, que implantó esta vid. Sí, correcto. ¿Sí? Él, el grande artífice, el grande creador de su programa. Sí, amén. La vid hace parte de su programa. Jesucristo no es el creador, pero Dios en su programa usó su Cristo, su Mesías, su ungido, su Hijo, para hacer la creación. Sí, amén. Entonces, también no fue el Hijo que nos salvó. No es el Hijo exactamente que nos salva, pero fue Dios mismo que también operó la salvación en la iglesia, pero usó su Hijo como su agente. Amén. Claro. Amén.
¿Sí? Nuevamente Dios, por medio de su Hijo, nos envió su Hijo para salvar su iglesia. Y nuevamente Dios va a usar su Hijo para, por medio de él, como sendo su agente, para traer a este mundo algún día juicio sobre los impíos. Sí, amén. Cuando Cristo regrese por segunda vez. Sí, amén. E quando Jesus venga, ele dirá exatamente o mesmo que ele dizia quando estava aqui na terra, Sí, amén. em la forma carnal. Não sou eu quem estou aqui juzgando a ustedes, sino a mi Padre que mora em mim, pois Deus los escolheu para fazer isso, para esse fim. Sí, correcto. Amén. Sim, quando Jesus volver outra vez, ele vai dizer: as coisas que eu estou fazendo aqui não sou eu, é mi Padre que habita em mim. Sim, não estou eu que estou juzgando aqui, é Deus, mi Padre. Amén. Porque, pero vea, Deus sempre vai usar su Hijo como sua agente. Sí, correcto. A escritura de Hechos 17:31 diz assim: porquanto ha estabelecido dia en el cual ha de juzgar com justiça a todo el mundo por aquel varón al cual determinou. Que varón es eso? Mesías. Mesías, Jesucristo, es el agente de Dios. ¿Sí? Amén. Él va a estar aquí diciendo: no soy yo que estoy juzgando, es Dios en mí. ¿Sí? Yo soy aquel varón, yo soy el agente de Dios, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces vea, Jesús, que es nuestra vid, es el canal que une al hombre a Dios, que es el labrador de la viña, Amén. la viña verdadera. Ahora, como yo dije a usted, los hombres también son agentes de Dios. Sí, amén. Dios primero usó su Hijo, pero de la misma manera que el Padre usó a su Hijo, hoy Dios, en la forma del Espíritu Santo, usa a hombres como agentes suyos. Pero es muy difícil hacer que un hombre crea en otro. ¿Sí? Justamente por muchos exaltar más a sí mismos que a Dios. En verdad es lo que se pasa. Pero en su divino programa fue exactamente lo que Dios decidió hacer, hermanos. Dios quiso usar hombres para se tornar conocidos, para ser reflejado por medio de ellos. Él quiere que creamos en aquellos que Él usa para hablarnos. Amén. Y en todas las edades siempre fue así que Dios actuó. Aunque era muy difícil para aquellos que Él llamó para representar a Él, a Dios y a su palabra. Sí. Foi difícil para muitos crer que Moisés era a boca de Deus em seu dia. Foi difícil para muitos. Muitos não quiseram aceitar. Foi extremamente difícil também hacer que todo Israel aceitara que Elias, em seu tempo, era, em aqueles dias, o agente de Deus, o representante de Deus em seu tempo. Muitos não queriam crer. Foi aún mais difícil hacer Israel aceitar que Jesus era o representante e a encarnação plena de Deus na terra em seu tempo. Foi difícil. ¿Sí? E hoje é da mesma maneira difícil para muitos aceitar que Deus usou um profeta, Amém. ou que Deus está hoje usando a nome de Jesucristo. Usted, ¿sí? Las primicias. El mensaje del hermano Branham, Dios en su pueblo, de 1950. Se lhe dije que era John Gillinder. John Gillinder era um malfeitor, como vou dizer? Sim, era Ele mafioso. roubava bancos, assaltava bancos. Era un mafioso. Um mafioso, sim. Da mesma tierra del hermano Branham, era de... Delincuente. Sim, muito famoso. Não como Al Capone, pero muito famoso. Sí, Sim, estava sempre assaltando bancos, era um mafioso, como o irmão José disse. Ele disse: se eu tivesse o espírito de John Gillinder estuviera em mim, você buscaria que tuviera armas em las manos e atuaria como John Gillinder. Se lhe dije que eu era um artista, que o espírito de um grande artista estuviera em mim, você esperaria que eu pintara os quadros de um artista. sí, claro. É isso mesmo? Se lhe dije que era um mecânico especialista e que o espírito do mecânico estuviera em mim, você esperaria que supiera lo que estava mal com seu coche? Se te dijera que he nacido del Espírito de Deus e que o Espírito de Jesucristo estava em mim, que se pode esperar sino que haga lo que hizo e actuar como Ele? Sí, claro. Este é su espírito de obra e trabalho através de um ser humano. Sí,
Deus usa um ser humano para ser su agente. Sí, amén. ¿Crees en eso? Su espíritu operó en una serpiente de bronce una vez. ¿Crees en eso? Y en el tanque de Bethesda, agua cortada, águas turbulentas, siempre que entravam allí creyendo, recibiam su sanidad. ¿Es eso mismo? ¿Acaso el agua podría decir, mire qué agua excelente? No, era el ángel en el agua que hacía la sanidad. No el agua, el ángel. Cuando el ángel se iba, era solo agua. Los hombres son solo los hombres, sino que es la agencia de Dios. Amén. Los hombres son la agencia de Dios. Sí, amén. Dios no desciende sobre las denominaciones. Dios no desciende sobre dispositivos mecánicos. Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre los hombres. Sí, amén. El hombre es el agente de Dios. Amén. Y la cosa más difícil que Dios ya tuvo que hacer fue hacer que un mortal crea en un otro mortal. Sí. ¿Crees en eso? Ellos no podían creer en Moisés. Y Dios le dio 2 señales para probar a las personas que él fue enviado por Dios. Amén. Amén. Quiero leer otro sermón. Los dones y las llamadas son sin arrepentimiento. ¿Así? Jesús dijo, yo puedo si crees. Ahora, para creer en Dios, la mayoría de la gente tiene que tener algo para ver, algo visible, algo que se representa para representar a Dios. Creo que una de las cosas más difíciles que Dios ya tuvo que hacer fue conseguir un mortal creer en otro mortal. No creemos uno en el otro y somos la agencia de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso que el hermano Bana dijo, este pueblo si vino aquí para mirar a mí está perdido. Perdido más. ¿Sí? Porque ellos no pueden creer en mí, confiar en mí, pero en aquel que está me usando para ser su agente. Pero vea que Dios solo puede usar a un hombre como su agente si él está lleno de su espíritu. Sí, correcto. Amén. El ángel y la comisión. Ahora mira, el don es lo que Dios ha enviado. Ahora, si él envió en forma de una serpiente de bronce o un tanque de agua, o sea lo que sea, usted cree, no en la agua, ni en la serpiente, sino en el don de Dios. La serpiente de bronce no oraba por nadie, ni el tanque de agua puede orar por nadie, pero Dios dijo, Jesús ascendió a lo alto, dio regalos a los hombres y ahora, por supuesto, Dios obra por el Espíritu Santo a través del hombre. El hombre es el agente de Dios. Amén. Pero perceba que él citó aquí la escritura del Salmo 68, creo, ¿sí? Que Dios iría derramar sus dones, su espíritu sobre toda la gente, hasta mismo entre los rebeldes, no sé si está así la traducción de español, para que Dios pudiese ser conocido por medio de ellos. Entonces, hay que tener cuidado allí, porque vea que, sin embargo, Dios usa la vid verdadera, sus ramas, las varas. Él dijo en su palabra que hasta mismo sus dones, su unción puede se manifestar, ser conocido, ¿sí? Lengua, sea o que sea, por medio de rebeldes. Rebelde, sí, correcto. ¿Sí? O sea, tiene su mismo espíritu, tiene una unción de Cristo, pero todavía no están salvos. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque no están limpios. ¿Sí? Porque las varas para reflejar Dios, la vida de la vid verdadera, tiene que ser limpio. Las varas tienen que ser limpias pela palabra. Y hay personas que no son limpios por la palabra, porque no la aceptaron por completo. Sí, correcto. Pero al mismo tiempo posee dones. Tienen dones del Espíritu. Hasta mismo dones de sanidad. Sí, correcto. Sí, hay un evangelista muy conocido en los tiempos del hermano Branham, Paul Cain, su nombre. Paul Cain. Vamos a traducir ese nombre, Pablo Caín. No es un buen nombre, pero era un buen sanador divino en el tiempo del hermano Branham. Él también poseía dones de interpretación de los corazones, hermanos. Sí, las personas vienen en la fila de oración y él decía, su nombre es tal, su ubicación es tal, su dirección es tal, su casa es de número tal, usted viene de tal ciudad, usted sufre de tal problema,
¿Sí? ¿Usted cree que Jesús está aquí para sanar a usted? Sí, sí. Vuelte para su casa, usted está sano, curado. Las mismas cosas que Dios usaba por medio de su agente, William Branham. E as pessoas escutavam esse homem e diziam, é a mesma coisa que William Branham, então é uma coisa comum. Pensávamos que é uma coisa rara que Deus estava usando agora somente por meio de um homem. Não, há outros homens usando. Sí, correcto. Pero a palavra de Deus dijo que Deus derramaria seus dones, sua unção, hasta mesmo entre rebeldes. E este homem não se sabia nesse ponto, hasta esse tempo, pero era um rebelde. Porque em verdade, hermanos, houve um tempo em que esse hermano, este ministro, em 1956 ou pouco mais, ele deixou seu ministério. No ponto mais alto de seu ministério, muito conhecido, muito famoso, abandonou. E não explicou a nadie por quê. Depois de há muito tempo, ele disse, eu abandonei o ministério porque eu tinha que ser sincero comigo mesmo. Ele confessou que ele era um alcoólatra. Compreende isso? Bebia. Alcoólico e homossexual. Pero vea, os dones estavam ali, as mesmas coisas que Deus hacía por meio do hermano Branham, pero não era uma vara limpa, hermano. Correcto. ¿Sí? Então, há que ter cuidado com isso. Há uma vida verdadeira, pero há uma vida falsa também. Amén. Amém. Você pensa que isso foi somente, se tem esse caso dos anos 50, você pensa que somente naqueles tempos? Hermanos, hoje estamos vivendo este mesmo dilema, aún nesses dias. Amém? Então, cada ministro está na terra como um representante do Calvário, um agente de Deus para deshacer as obras do diabo. Amém? Outro mensagem, o homem interior de 53. E agora, para obedecer sua palavra, eu pongo mis manos sobre as suyas, e em nome de Jesucristo, o Hijo de Deus, eu deshago, assim, este problema de coração como seu representante. E agora, Satanás, tu que la ha atado e tentado llevarla ao sepulcro, aún envejecida, pero nuestro Deus não vê la edad. E vengo a servir a uma garantia de que, como representante do Calvário, como agente de Deus, Amén. e você não pode quedar-se mais nesta casa, você tem que sair. Então, veja, aqui, o irmão Branham dizia, eu estou aqui como um agente de Deus. Amén. Sí. Então, em todas as idades, Deus sempre usou homens que Ele podia usar como seus agentes. Amén. Quero usar outro sermão do irmão Branham para comprovar isso. Estrecha é a porta de 59. Eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava nesse homem. Este foi o maior obstáculo que tiveram que superar. Foi como ele, sendo homem, todavia se hizo Deus. Eles não podiam ver como Deus poderia habitar em carne humana. E em todas as idades e em todos os tempos, Deus sempre habitou en el homem. Amén. Ou seja, usou um homem para ser seu agente. El homem é o agente de Deus. Em cada geração, Deus habla a seu povo através dos lábios humanos. Sempre elige a alguém ou algo que pueda usar. Amén. Então, cada agente de Deus, cada agente que Deus usa, ele atua como um testigo suyo sobre a terra. Digo de Dios. Amén. Amém? La imutável palavra de Deus. Deus usou ao homem para seus agentes. É isso mesmo? Deus sempre ha usado um homem para ser seu agente. Jesus foi o agente de Deus. É muito diferente de dizer que Jesus era Deus. Não. Foi seu agente. Agente del Eterno. Elias era o agente de Deus. Juan era o agente de Deus. Agora, se essa era... Deus tem um testigo, Senhor, déjame ser tu agente. E ele foi. Sí, Sim, claro. ele foi. Yo también soy agente de Dios. Amém, 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 hermano. Outro mensagem perseverante, Deus sempre trabalha através de agentes, os homens. O homem é sempre o agente de Deus, não credos ou confissões, pero o homem. El hombre. Correcto. O ángel do Senhor de 51. Agora, Deus sempre trabalha através de los homens. O homem é a agência de Deus. ¿Crees nisso? Jesus dijo, como ustedes han creído em Deus, crean também em mim.
Pero vea, voy a repetir otra vez. En verdad, el agente de Dios es el propio Espíritu de Dios. Él es el verdadero agente. Amén. Sí, correcto. Él usa al hombre como usó su hijo. Sí, que lo ¿Sí? toque. Amén. Dios mismo es, en la forma del Espíritu Santo, es quien usa a los hombres. Como la vid utiliza sus pámpanos para producir sus frutos. Porque siempre fue Dios quien realmente hizo todas las cosas. Ve que Jesús dijo, yo soy el vid verdadera, pero él hizo cuestión de decir, pero en esa viña hay un labrador. Amén. ¿Sí? Él no se presentó, soy yo que estoy haciendo todas las cosas. No, hay un labrador haciendo. Hay más alguien por trás de todo eso. Y que de fato es quien hace todas las cosas. Sí, correcto. Entonces Dios es el verdadero agente, hermanos. Por medio de su Espíritu. Pero Él va a usar, como dije a usted, vehículos. Sí. ¿Sí? Vehículos donde moverse. El ciego Bartimeo de 59. Si pudiéramos apoderarnos de la gente de Dios, el agente de Dios entonces fue Elías. El agente de Dios en la actualidad es el Espíritu Santo. Amén. Sí. ¿Por qué el hermano Branham está diciendo eso? Porque después de la partida del hermano Branham, hay muchos hermanos del mensaje buscando quién será nuestro Josué, ¿sí? O un nuevo Moisés. Que outro profeta Deus está usando agora. Sim? Então, aqui, o irmão Branham está dizendo, como dijo abertamente em outros sermões, nosso Josué hoje é o Espírito Santo, Amén. que em verdade é o agente de Deus. Pero é necessário que se entenda que um agente não é só alguém que possui um chamado ministerial dado por Deus, pero qualquer membro de sua igreja que está conectado a su espíritu y que haya sido lavado por la palabra, es idóneo también para representarlo. Sí, para ser agente de Dios. ¿Sí? Yo dije a usted, no solamente para ministros, pero para toda la iglesia. Amén. Mensaje que ustedes no tienen traducido. A Eloí, de 58. Dios opera solamente a través de su iglesia. Sí, amén. La iglesia es la agencia de Dios. Amén. Él dijo en un lugar en el Evangelio, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. La vid no da frutos. Él limpia los pámpanos y los pámpanos dan frutos. Sí, amén. Así que la iglesia es el sector en el que el Espíritu Santo está trabajando. Dios va a trabajar, obrar, ¿sí? A través de cualquier miembro de su iglesia. Sí, correcto. Que esté limpia pela palavra. Então, observe que a enseñanza del hermano Branham é que depois de que Deus haya usado a su hijo como um agente ou representante suyo, agora ele está usando a sua igreja, Deus operando en el hombre para que ele pueda ser adorado, ser conocido a través del hombre como su ayudante. Amén. Foi o que disse usted desde o princípio. Deus quer ser conhecido agora por meio de usted, Igreja de Jesucristo. Sí, correcto. Amén. Mensaje del hermano Branham perseverante, de 64. Ahora nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Nosotros creemos que ella es la revelación completa de Jesucristo, Amén. revelándose él mismo en el Antiguo Testamento por los profetas. Sí, amén. Dios dándose a conocer a sí mismo a través de su Hijo, Cristo Jesús. Sí, amén. Y en él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Amén. Aleluya. Él fue crucificado por nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y está aquí de nuevo en el nombre de él, en la forma del Espíritu Santo. Dios morando. En un tiempo era Dios sobre nosotros, en Cristo. Dios con nosotros. Ahora Dios en Dios nosotros. en nosotros. Amén. Es Dios obrando para nuevamente estar en el hombre, para adorar o ser adorado a través del hombre. La agencia de Dios. Amén. Dios no hace nada sin que el hombre sea su agente, su ayudante. Amén. Correcto. ¿Comprende todo eso, hermanos? Amén. Pero para que alguien sea un agente o un ayudante de Dios, es necesario que esté totalmente sometido a su palabra. Amén. Cuando alguien hace así, entonces la deidad pasa a habitar en aquel hombre.
Estar en él. no en plenitud como en su Hijo, pero en una porción, en una medida, ¿sí? Para que Dios pueda entonces ser adorado, ser conocido por medio de aquel agente. Amén. Otro sermón, los dones y las llamadas son sin arrepentimiento. Y un hombre es más que un hombre hasta que está totalmente sometido a Dios. Y luego la deidad reside en este hombre, el Espíritu Santo. No es el hombre, pero Dios es el que hace el trabajo, la obra. Entonces Jesús, cuando él vino, él era un hombre nacido de un nacimiento virginal, nuestra vida, ¿sí? Su madre fue María, su padre era Jehová Dios, el labrador, ¿sí? ¿Usted cree en eso? Sí. Y entonces en ese cuerpo Dios habitó. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Jesús dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace la obra. O sea, Jesús aquí estaba diciendo, no fue yo quien creó el cielo y la tierra, sino mi Padre que habitaba en mí. Amén. Correcto. No fue yo quien redimió a los pecadores, sino el Padre que me envió. Amén. Y no seré yo quien juzgará a las naciones, mas el Padre cuando se encarne en mi cuerpo físico otra vez. Amén. Pero Dios solo pudo usar a su Hijo porque Él se rindió completamente a su Padre, su Dios. Sí, claro. De la misma manera que hoy Dios solo puede usar a un hombre o mujer que esté totalmente sujeto, sometido a Él. Está rendido a Dios. Amén. Pablo dijo que ese mover del poder del Espíritu Santo en el creyente ocurre en su hombre interior, mostrando que el poder de Dios solo se vuelve operante y eficaz en alguien que pasó por una renovación de la vida. Amén. Efesios 3:16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Amén. ¿Sí? Sí, correcto. Cuando usted entiende esto, usted va a comprender por qué que Dios usa hasta mismo rebeldes para se manifestar su unción, sus dones. Pero el hermano Branham explicó que en esos casos es solamente el hombre exterior que está ungido, no el hombre interior. Correcto. ¿Sí? Mata carne. Entonces la verdadera potencia de Dios, la verdadera vida de la vida de Dios, la vida verdadera se manifiesta cuando alguien en su hombre interior está limpio. ¿Sí? Algunos solamente son limpios externamente, pero dentro hay tinieblas, hay muerte allí. Está correcto. Es falso. Entonces, la verdadera potencia de las riquezas de la gloria de Dios se manifiesta en alguien que está limpio en su hombre interior, Amén. no exterior. Pero exterior puede ser ungido, Sí. y puede hacer milagros, y puede hacer muchas cosas. Pero al mismo tiempo, como ese ejemplo que yo cité, sí, podía hacer muchas cosas, pero su vida está No ha dejada. nacido del Sí, está Espíritu. perdido. No había nacido. No ha nacido de Dios. Por lo tanto, actuar como agente de Dios significa que una vez que la vida de Cristo se esté manifestando en nosotros, esto hará que se produzcan frutos. Frutos de Dios. ¿Sí? Amén. Usted está limpio, usted es un buen pámpano de esta vida, Para limpio. una vara, una rama, pero los frutos solo podrán ser manifestados por alguien que experimentó el nuevo nacimiento. Ahí Amén. correcto. Amén. El cambio ¿Qué interior. pensáis vosotros de Cristo de 54? Nosotros no tenemos traducido, quizás en español también no, pero sí, creo que no encontré. Esto me recuerda a muchas de estas viejas y frías iglesias formales donde usted los lleva, los hace diáconos, hace dedés de ellos, doctor en divinidad y todos los demás. Pero si no están con Cristo Jesús y son nacidos de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo, Amén. ellos nunca creerán en un Dios sobrenatural. No hay nada con quien creer. Ellos están muertos para empezar. Solo obtuvieron una forma de piedad, pero negando su poder. Eso es exactamente correcto. La mejor cosa a hacer es limpiar el nido y empezar de nuevo. Amén. En vez de llevarnos por carta y adhesión, llévelos al altar y ore hasta que Dios ponga sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Entonces ellos permanecerán allí. Entonces van a dar fruto cuando nace de nuevo del Espíritu de Sí, Dios. correcto. Amén. Entonces, a menos que alguien muera para sí mismo, jamás podrá producir fruto alguno.
Amén. Correcto. Amén. Que sea cambiado. El mensaje ¿por qué? De 61. Antes de que usted pueda nacer, usted tiene que morir. Y algunas personas mueren de forma muy horrible. Ellos pantean, gritan y continúan gritando, pero a menos que un grano de trigo caiga al suelo y muera, él permanece solo. Si usted desea producir frutos, muera para sí mismo Amén. y para su propia teología, hecha por el hombre, y nazca de nuevo del Espíritu y de la resurrección. Amén. Se libera del viejo espíritu de egoísmo y de la sequedad, ¿así? Sequedad, Señora. que está en usted. Asuma la nueva vida. Amén. Amén. Entonces, más una vez voy a leer aquí algunos sermones donde el hermano Bana va a decir que nosotros somos varas, somos pámpanos, pero nosotros no producimos los frutos. En verdad, la verdadera agente, el Espíritu Santo que nos da vida, é Ele que por meio de nosotros vai produzir os frutos. Amén. Pero Deus produz seus frutos por meio de sua igreja. Amén. Então, dizer que somos agentes de Deus significa que Ele assumirá todo o que somos para que por meio de nosotros su poder sea, su potencia sea manifestado, conocido. Deus quer usar nuestras manos, quer usar nuestros ojos, Amén. quer usar nuestra lengua, nuestros labios, nuestros oídos e todo o que poseemos para que Ele pueda dar frutos através de nosotros. Sí, amén. Então, Deus não pode dar fruto solo, assim como uma vid não dá frutos por si mesma. Pero é necessário os pâmpanos, as varas, para que a vid se produzca. Amén. Então, da mesma maneira, Deus quer usar a seus agentes para, por meio de eles, manifestar e produzir seus frutos. Sí, amén. Amén. Não serão frutos tuyos, serão de Deus, Fruto de Dios. por meio de você. La sanidad de la hija de Jairo, de 55. El reino de Dios se encuentra dentro del ser humano. Ahora, Jesús dijo en un lugar, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. La vid no puede dar frutos. Los pámpanos de la vid producen frutos. Dios no puede dar frutos de sí mismo, tiene que tomar la iglesia. Es eso mismo. Se debe tener usted como pámpanos que dan frutos. Dios quiere sus manos. Amén. Él quiere sus ojos. Amén. Él quiere su lengua, Amén. o los labios, o las orejas, o las manos de los pies, para que pueda dar sus frutos a través de usted. Amén. Sí, claro, quiere. Los frutos son de Él, pero Él no puede frutificar sino por medio de usted. Amén. Sí, correcto. Entonces, una iglesia es energizada o vivificada por medio de esta potencia del Espíritu Santo que está en los pámpanos, las varas limpias pela palabra. Sí, amén. El hermano Branham dijo que solo los elegidos y los predestinados es que pueden ser vivificados o energizados. Energizado por Dios. Sí. Sí, correcto. El libro de las edades. No llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento. Éramos simiente y por eso fuimos nacidos de nuevo. Correcto. Porque solo los escogidos pueden ser nacidos de nuevo. Amén. Usted tiene que nacer de nuevo para producir frutos. Sí, Sí, correcto. pero usted no va a se tornar una rama verdadera después que nacer de nuevo. No, usted ya tiene que ser eso. Amén. Usted ya tiene que ser una simiente escogida por Dios Sí. para en su tiempo oportuno nacer de nuevo para producir frutos. Amén. Sí, pero después que usted nació, entonces usted se torna una simiente. No, usted siempre fue semente. Siempre. Amén. Si usted no fue semente, usted nunca vai nascer de novo, usted nunca vai produzir nada. Correcto. ¿Sí? Porque éramos simiente, es la razón por la cual podemos ser vivificados. Sí, amén. En el que no es simiente, no hay nada que vivificar. Nada van a hacer ahí. ¿Sí? Porque ya dije usted, para usted ser una simiente de Dios, usted ya tiene que nacer con alguna cosa allí. Sí. Usted tiene que ter algo ahí. Amén. Una representación, genes de Dios ahí, características de Dios. Dios, como el sol, vai aí hacer fruto, vai frutificar essa simiente que está em Lo usted. va a hacer nacer. Amén. Então, vea, devido a essa predestinação, los elegidos recebem uma semente genética, digamos assim, Sí, correcto. ¿sí? Ya no- O germen de la vida de Deus, e através da unção do Espírito Santo sobre essa semilla ou semente genética, os elegidos estão vivos e começam a manifestar a própria vida de Deus,
o de su ADN, ¿es así? ADN. Que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Usted amén. ya tiene que tener todo eso ahí. Sí, amén. Entonces, a través de una experiencia personal con Dios y de una vida enfocada en Cristo, el elegido pasa a ser la interpretación de la palabra manifestada. Sus espíritus son vivificados y la comunión con Dios pasa a ser una experiencia real, verdadera. Pues ahora ya no es el elegido, sino que Dios vive en el elegido. Amén. Amén. Sí, correcto. La palabra hablada es la simiente original número 1. Cuando el Espíritu de Dios riega la simiente de Dios, la palabra de Dios produce a Dios. Ujú. ¿Sí? Usted va a producir Dios. Claro. fruto Tus de Dios. frutos serán Dios. Amén. ¿Sí? Y no es el individuo, es Dios. ¿Por qué? Estás muerto. Ya no es usted mismo. Amén. Usted se considera muerto esperando por la simiente germen. Entonces, ¿qué es eso? Esto no es usted, no es el hombre, es Dios en el hombre, su agente. ¿Sí? Entonces, deje a Dios plantar su propia vida en usted. Entonces no es más usted, es la vida de Dios. Amén. La vida de Dios en usted. Entonces, si producimos a Dios, es porque en primer lugar Dios debe estar en nosotros, en la forma de esa simiente germen, que no son más que los propios genes o atributos de Dios en nosotros. Esa es la única manera de ser energizados para representar a Dios Amén. y la vida eterna de Dios. Sí, amén. Sermón liderazgo. Nosotros debemos representar a Dios y la vida eterna. Hay una sola forma de vida eterna y esta es Dios. Solo Él tiene vida eterna. Y nosotros somos productos suyos, porque somos genes de su espíritu. Amén. Amén. Cuando que usted se tornó gen? Usted ya nació siendo gene Yo de Él. era- Ajá. Sí, entonces usted, la vida verdadera viene hasta usted y va a producir los frutos de Él por medio de usted. Amén. Bueno, entonces, si nosotros somos los genes de Dios, tenemos que reflexionar eso, ¿sí? Si usted nació con eso, usted va a reflejar eso de alguna manera. Amén. Y es lo que Él va a decir ahora. Escuche. Entonces, nosotros debemos comportarnos, mujeres y hombres, como la Biblia nos lo ha dicho. No como Jezabeles de la calle, ni Enriques de la organización, sino caballeros cristianos, hijos e hijas de Dios. Amén. Vea, su postura, su testimonio va a decir si usted hace parte de la vida verdadera o no. Sí, ¿Eh? correcto. Nacidos del Espíritu de Dios, manifestando la luz en nuestros días y esparciéndola. Eso es exactamente correcto. Amén. Entonces, el hermano Branham le gustaba recordar las palabras de Juan el Bautista cuando dijo que el árbol que no produce frutos debe ser arrancado. Arrancado. ¿Sí? La acusación. Él les habló claramente. No piensen, dijo Juan, su precursor, dijo, y él fue otro que no tiró ninguna indirecta. Él dijo, no vengan aquí diciendo que tiene a Abraham por padre. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. O sea, también podemos decir, no trate de decir que eres un cristiano, ya que pertenece a un grupo religioso. O pertenece ao grupo del mensaje, tabernáculo A, B, C, D, no. Cualquier persona puede ser un miembro de una iglesia. Pero solo los elegidos pueden ser miembros de la esposa de Cristo. Ah, sí. Amén. Después, sí, Señor, Él hacha está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sí, Señor, Dios es estricto y es firme y es severo con su palabra. Sí, Señor. Amén. 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 Ahora yo quiero leer aquí una palabra, una parábola del hermano Branham, ya para concluirmos ese nuestro estudio. La parábola de la higuera. Usted sabe que Israel fue un buen ejemplo de un árbol que no fructificó el día en que Dios los visitó en la forma de su agente Jesucristo. ¿Sí? Podemos ilustrar lo que sucedió con Israel remontando al día en que Jesús maldijo una higuera que no tenía frutos.
Pois como sabemos, Israel foi tipificado por Cristo como uma higuera. Sim, ele buscou na higuera e não encontrou frutos en ella. Isso era uma ilustração espiritual do que se estava se passando naqueles dias com aquele povo judío, o povo de Israel. Sim, vou ler esta parábola, Marcos 11, 12 a 14. Al dia seguinte, quando salieron de Betânia, tuvo hambre. E, viendo de lejos uma higuera que tinha hojas, vino a ver se quizá hallaría en ella algo. Pero quando chegou a ella, nada halló sino hojas, porque não era tempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Es así? ¿Oyeron? Sí, oyeron sus discípulos. Y lo oyeron sus discípulos. Ajá. Entonces, veja, muito se especula aqui, por que Jesus maldisse uma higuera, se ele mesmo, por experiência própria, sabia que naquele tempo em que ele estava ali buscando frutos, não havia frutos. Ele sabia que não era época de frutos. Sim? Porque, veja, os higos, naquele tempo allá, produziam, as higueras, produziam seus frutos en el verano. Pero nesse tempo aqui, era primavera. Como você sabe de isso, irmão Diógenes? Porque pouco tempo depois de isso, Jesus foi crucificado. Isso foi em abril e é tempo de primavera. Pode não ser uma informação correta, mas é a informação que eu tenho buscado de outros lugares que dizem assim. Então, era primavera naquele tempo. E Jesus sabia que as higueras não produzem fruto na primavera. Por que foi? Vamos ver se há algo naquela higuera. Por que ele foi fazer isso? Se ele sabia que não era época para ver frutos. Por que então maldecir uma higuera por não ter frutos, se ele sabia que não era época para produzir frutos? Ah, sí, correcto. É um grande mistério. Então, eu quero compartilhar algo com você que o irmão Brian nos explicou em seus estudos. Assim, eu penso que foi muito bueno, muito aclarador. Porque um judeu convertido ao cristianismo, chamado Alfred Edersheim, ele estava escrevendo certa vez um livro. Isso foi em 1883, século XIX. O livro se chama La Vida e los Tiempos de Jesús el Mesías. Não sei se temos isso em português, não sei se vocês têm traduzido essa obra em espanhol. Pero ele estava escrevendo um relato de todo o ministério de Jesus. E ele estava escrevendo esse momento em que Jesus estava maldecendo na higuera. E ele se deu por conta, quando estava escrevendo, que era primavera. Na mesma época em que Jesus maldeceu aquela higuera. E ele se perguntou por que Jesus estava maldecendo na higuera na primavera, se ele mesmo devia saber que na primavera uma higuera não pode ter higos. Sí, él no tenía razón ahí. Por quê? Então, ele não sabia, nadie sabia até aquele tempo, irmãos. Então, o que é ser judío? Alfred Edersheim isso. Ele disse, vou parar agora mesmo meu trabalho e vou viajar até Jerusalém. Vou em loco e vou tentar descobrir. Deve haver uma resposta para isso. Porque como ele estava escrevendo na mesma época, porque era primavera, ele disse, é melhor momento para saber. Então ele disse, ele hizo uma promessa para si mesmo. Não vou dar prosseguimento a meu livro até compreender isso. Ele parou seu livro ali e hizo sua viagem. ¿Sí? Chegando em Israel, Jerusalém, começou a caminhar por ali e encontrou uma higuera. Era primavera e não havia higos. ¿Sí? E de fato ele compreendeu, se deparou com a mesma coisa que Jesus mirou em seu tempo, mas não estava compreendendo. Então, o que passa? Como vou entender? Então, ele esperava que algumas pessoas caminhassem ali a pé e parassem para lhe explicar. E ele parou e encontrou uma pessoa, era judío, podia falar em hebraico com esse caminhante. Ele disse, Senhor, por favor, me ajude aqui. Esta higuera não tem higos, ¿sí? Não é época. ¿Sí? Então não há frutos aqui. E ele disse, sim, não há. Mas se você prestar muita atenção,
usted va a mirar que en esta higuera hay lo que ellos llaman de brotos o brotes. Brotos. ¿Sí? Y él dijo, ¿usted sabe qué es eso? No, ¿qué son esos brotes? Vea, eso es comestible, se puede comer. Quando nós caminhamos largas distâncias, lejanas, e estamos com hambre, e encontramos uma higueira, mesmo que seja nessa época de primavera, que não há frutos todavia, você vai encontrar ao menos esses brotes aí. Essas coisas podemos comer, são buenas. Isso nos quita a hambre por um tempo. ¿Sí? Pero eso no son higos. Pero mira, esos son los prefrutos del higo. Higo. Sí, del higo. ¿Sí? Toda la higuera que en verano produce higos tiene que ya ahora en la primavera tener esos brotes aquí. Esos brotitos ahí, ¿no? Esos brotitos. ¿Sí? Toda la higuera que no tiver esos brotitos allí nunca vão produzir frutos, higos, quando chegar el verano. Compreende agora? Sí. Quando Jesus se deparou com aquela higuera, ele não estava buscando, em verdade, por higos. Sabia que não era tempo de higos. Ele estava buscando esses brotitos. Sim, para comer, porque naquele tempo ajudava, sim, a sostener por um tempo sua hambre. Pero nada de brotitos foi encontrado nessa higuera. É por isso que Jesus maldiciou, porque se não havia brotos nessa higuera, quando chegasse o verano, tampouco iria produzir higos. Então, que nada coma de você, porque não vai produzir higos se quer os brotitos havia allí. Então, ahora você compreende por que isso? Porque ele amaldiçoou uma higuera fora de sua estação, porque não ia mesmo produzir higos. Ele não estava buscando higos, estava buscando por esses prefrutos. Então, irmãos, eu estou usando todo isto aqui para você compreender algo. ¿Sí? Todos nós vamos produzir frutos para Ele, para Deus, se nós fuimos desta verdadeira vid. Estamos falando de higuera, pero vamos cambiar agora para a vid. Você tem de alguma maneira aí, tener em você prefrutos. Tem que haver algo aí em você, para que depois Deus use para frutificar. Sim, pero há vides que são falsas. Não há prefrutos em eles. Nunca vão produzir frutos posteriores quando chegar o tempo. Nunca. ¿Sí? Pero entonces nosotros, si somos la higuera verdadera, la vid verdadera, usted ya tiene que tener algo ahí. ¿Sí? Antes que Dios pueda producir sus frutos por medio de usted, que es su agente, su agencia, usted ya tiene que nacer con alguna cosa allí, para que Dios pueda devolver su potencia, su poder. Entonces, de la misma manera, antes que alguien pueda dar frutos, él necesita tener algo en sí que demuestre que ele pode produzir frutos para Deus. Nós já entendemos que nada pode dar frutos sem que primeiro nasca de novo por meio do Espírito Santo. Correcto. Pero isso só é possível se alguém já era um elegido para nascer de novo. Amén. Pues en realidad solo los predestinados es que pueden morir para sí mismos para que entonces pueden ser vivificados, energizados y frutificar para Dios. El hermano Branham dijo, nosotros nacemos de nuevo porque solo los elegidos pueden renacer. Correcto. ¿Sí? La razón por la cual pudimos ser vivificados o energizados es porque éramos simiente. Nosotros teníamos allí nosotros Y éramos simiente a prefrutos. Amén. Você tem que nascer com pré-frutos já. Alguma coisa você tem que ter. Sí. Em lo que não é semente, não há nada para se vivificar. Para que Por lo tanto, só aqueles que nasceram com a semente germen podem actuar como agente de Deus. Amén. De modo que Deus pueda, então, expressar-se e frutificar por meio de eles. Então, esta semente germen, ou semilla germen, que já deve haver venido com o creyente, são parte de seus prefrutos. Você tem que nascer com alguma coisa aí. Então, por lo tanto, assim como aquela higuera que se secou hasta a raiz, porque não possuía os prefrutos que Cristo buscou, assim ocorrerá com cada um que não frutifica para el reino de Deus. Amén. Mensaje en el Espírito, de 61. Yo le digo, así dice el Señor.
Amén. A menos que usted desenterre esta corrupción que está en usted, usted perecerá y su fruto y la iglesia se secará y morirá. Y morirá. Amén. Entonces, hermanos, no podemos hacer nada sino que Dios esté entre nosotros. Amén. Y no podemos hacer nada como si eso fuese una autoridad nuestra. La autoridad que Dios nos concede es de Él. Él comparte su autoridad con nosotros. Sí, amén. El hecho de que Dios use a otros hombres como agentes suyos, eso no quita en modo alguno el papel de hijo como su verdadero agente y mediador. Sí, correcto. Pues aunque la deidad pueda habitar en el hombre, no puede hacer o pedir nada en el hombre su propio nombre, pero solo en el nombre de aquel que sigue siendo su agente Jesucristo. Amén. Usted es un agente de Dios aquí en la tierra, pero usted no puede usar su propio nombre para hacer las cosas. ¿Sí? Tiene que ser todavía el nombre de ese agente de Dios Jesucristo. Sí, correcto. Sermón, es necesario nacer de nuevo. Yo voy a leer esto y ya concluyo. ¿Sí? En la presencia del Dios vivo, nos acercamos ahora con sobriedad y con temor de Él. Venimos en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que no podríamos venir y decir, ahora Padre, aquí está William Brana, o hermano Orman Neville, José Luis Diógenes, o quien sea, cual sea. Nosotros seríamos rechazados rápidamente. Correcto. Vea, hay una profunda diferencia entre la agencia ejercida por la iglesia en la tierra y por aquel que es el Señor de la iglesia. Todo lo que el Cristo tenía, a nosotros también nos fue dado, pero solo en una medida, hermanos. Aún seguimos usando el nombre de Él, no nuestro nombre. Sí, es el nombre de Él. Somos agentes, sí, pero una medida, ¿comprende eso? Pero tenemos la certeza de que Él dijo, si pedís al Padre cualquier cosa en mi nombre, Ajá. os será concedido. Claro. ¿Sí? Entonces, bautizar en nombre de William Branham, ¿usted puede hacer eso? No. Algunos están haciendo. Ajá. Pero Dios no va a aceptar otro nombre. Pero fue un agente de Dios, hermano Dios. No, sí, es verdad. Un agente Fue de- un agente de Dios. Pero el nombre que usted tiene que usar es aquel que es la vida verdadera. Ajá. Por medio de ella, la vida de Él llega hasta usted. Sí, claro. O será concedido. Entonces, no creo que pudiera conseguir usando mi nombre. No. Cualquier cosa de Él. Pero yo sé que cuando yo uso el nombre de su Hijo, Claro. entonces yo recibo mi petición. Amén. Pues es en Él que yo confío. Es en Él que vivimos y tenemos nuestro ser, nuestra existencia. Sí, claro. Entonces podemos ser nada. Pero si dejamos a Cristo habitar entre nosotros y producir por medio de nosotros sus frutos, entonces podemos dejar un legado, ¿comprende eso? Mostrando a los demás cómo es posible, aunque en cuerpos corruptibles, ser útiles para hacer Dios y su reino conocido en medio de nosotros. Ujú. Debemos ser limpios para que la vida verdadera pueda producir sus frutos por medio de nosotros. Sí, Que correcto. Dios nos ayude, hermano. Amén. Que possamos estar así, humildes, conscientes que Dios está usando nosotros, quer usar nosotros, quer ser conocido por medio de su iglesia Ujú. como sus agentes. Sí. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Dios grande, agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, escuchando, leyendo estes sermones de tu profeta, las escrituras, e compreendemos, Senhor, mais uma porção de tu palavra hoje. E creemos que de la mesma maneira como tu Cristo estava buscando prefrutos de la higuera, você está buscando em nossas vidas, em nosso vivir, em tus hijos hoje, os prefrutos, algo que eles têm por sua generação divina, para que por meio de isso todo, você pueda vivificar, energizar. E aqui estamos, Senhor. Se há alguma coisa que esteja impedindo esta potência de limpiar e energizar nosso homem interior, quítalo, Senhor. Que você pueda nos usar de todas as maneiras. Nosso hablar, nossa língua, nossos pés, todo. Compreendemos hoje. Você quer usar todo o que temos para você,
para su reino, para ser reflejado, para usted ser conocido. Ayúdanos, Señor, en este papel tan importante que usted concedió a tu iglesia. Que possamos aqui ser realmente parte, pâmpanos, varas, llenas de tu Espírito, de la vida verdadeira. Mientras estamos aqui, Senhor, nos ajude, assim te pedimos, que tu Santo Espírito nos dê este poder e sempre vamos assim fazer para engrandecer, não a nós ou tornar nossos nomes conhecidos, pero tu poder, tu nome, Senhor. Assim pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.